Vamos con esta serie de mensajes, con un paréntesis de 2 domingos que pasó por la fiesta de los 100 años, el anterior que de urgencia tuve que viajar por la salud de Natalia, gracias a Dios está mejor, con muchos cuidados, pero está mucho mejor. Y la última vez había compartido, para ponernos un poquitito al día, con esta serie de agradar a Dios, había hablado sobre la esperanza, ¿no? Y cómo Abraham, de casi 100 años, 100 años, como dice Romanos, creyó cuando ya no había esperanza. Qué bueno es creer cuando parece que todo se derrumba, que todo está oscuro, que nada puede salir bien, que todo es ultra mega difícil, que todo está en contra. Creer cuando ya no había esperanza, contra toda esperanza, dice Reina Valera. Dice Romanos 4:19 que su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, todavía no había tenido a Isaac, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, no había posibilidades absolutamente de nada de procrear, pero sin embargo creyeron y vino el hijo de la promesa. También hablé ese día de las 10 pruebas que pasó Abraham en su vida. No vamos a entrar en detalle. Decía también que necesitamos de la palabra, de la fe, de la esperanza, que es el legado que nos dejó el Señor. Fe y esperanza, consiste la diferencia, por así decirlo, que la fe es el ahora y la esperanza es algo para el futuro. La Biblia dice que la fe es la confianza en lo que esperamos y el regreso de Jesús es nuestra bendita esperanza. También decía que la fe es un ancla para nuestras vidas, como lo dice Hebreos. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Cuántas palabras preciosas, profundas, maravillosas que nos deja la Escritura para afianzarnos a cada uno de nosotros? También decía que hay que tener la seguridad de que Jesucristo es el Señor y Salvador, porque la esperanza está personificada en Él, en Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, dice 1 Pedro. Que la esperanza es abundante y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Qué tremendo cuando la palabra habla, ¿no? No es cualquier esperanza, hay que abundar en esperanza. Creo que lo que sucedió a Abraham fue eso, cuando todo parecía que iba en contra, él abundó en esperanza y pudo seguir hacia adelante y recibir ese hijo de la promesa. Y en tercer lugar decía que es nuestra responsabilidad el mantener nuestra fe firme sin vacilaciones. Porque la Escritura dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. De esta serie de mensajes hay 2 puntos que siguen, que es la obediencia y la voluntad de Dios, que van tomadas de la mano. Si yo obedezco, hago la voluntad de Dios. Entonces van tomadas de la mano. Y sobre la obediencia es lo que quiero referirme hoy. Dice 1 Samuel 15:22, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer sus mandatos? O mandatos del Señor. Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios, es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de carneros, dice esta versión. Y después de 1 Samuel 15:22, el versículo 23, compara aquí la Escritura el pecado de adivinación con la rebelión y la idolatría con la obstinación. Hace una aclaración muy importante y vemos aquí que Saúl desechó la palabra del Señor y el Señor lo desechó a él como rey, aunque siguió un tiempo más en el reinado, pero lo desechó
Porque había desobedecido la palabra, desechó la palabra por un montón de cuestiones, porque no vamos a hablar de Saúl en esta mañana. Y ahora el profeta Samuel le expresó ese desagrado del Señor que Dios tenía con Saúl, porque no le agradó para nada. Dios no quiere nuestros regalos, Dios quiere nuestra obediencia. No quiere nuestros regalos si quebrantamos la palabra de Dios. Es muy importante esto. No le interesa. El Señor quiere obediencia por sobre todas las cosas. Porque toda su palabra es para nuestro beneficio. Es para el beneficio de nuestras vidas, para afirmarnos, para caminar, para crecer, para ir en aumento, para mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra firme esperanza, en la fe en nuestras vidas. Por eso el hecho de obedecer es de suma importancia. La palabra obediencia en la lengua española la define como acción de obedecer, someterse a la voluntad ajena y ejecutarla, sumisión de una cosa a otra, acatamiento. La obediencia, la palabra hebrea es shamá, y significa oír con inteligencia. Significa escuchar, consentir, hacer caso, percibir con el oído, entender. La palabra griega significa escuchar atentamente, atender a la autoridad. Una de las palabras. Hay otra que significa ser persuadido por un líder, someterse a una autoridad. O sea, nos expresa a través de la Escritura lo que Dios quiere para que nosotros oír su voz, no solo oír, sino actuar conforme a su perfecta voluntad. Porque podemos ser oidores, pero no hacedores. Porque oidores podemos ser muchos, pero hacedores quizás no tanto, porque nos lleva a obedecer. Por ejemplo, tenemos dos contrastes. La desobediencia de Adán y la obediencia del segundo Adán, como dice la Escritura, que es Jesucristo. Dos contrastes muy marcados. Y esto constituye factores decisivos en el destino de toda la humanidad. Marcó el destino de la humanidad. Tanto la desobediencia de Adán como la obediencia de Cristo. Muy marcado, tremendamente diferente. Por eso la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por el Señor. No hay otra prueba. Es el secreto para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un secreto a voces. No es algo que está oculto. Y algunas personas se muestran reacios a obedecer porque temen que Dios les cambie sus propios planes. A ver si me cambian los planes del Señor. Lo que yo planifiqué. Entonces rechazan. ¿Qué significa obediencia? En primer lugar, imitarlo a Él en santidad. Dice la Escritura, más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Si Él es santo, tengo que ser santo. Dice 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Nos llama, también tiene que ver con nuestra responsabilidad, a purificarnos en el cuerpo y en el espíritu, las cosas que percibimos en el espíritu, en nuestras vidas, y que tal vez nos dañan o le damos lugar. Entonces, obediencia tiene que ver con santificación también. En segundo lugar, tiene que ver con la humildad y el amor. Dice que Jesús luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Que esto no es un ritual a cumplir como en algunos lugares lo hacen. Como que Dios dejó establecido este mandato de lavar los pies. No puede hacerse. En alguna oportunidad nosotros lo hemos hecho. Pero parece que fuese un ritual. Y no debe ser así. Jesús quería demostrar la humildad.
Había que lavar esos pies sucios de los discípulos, ¿no? Hoy tenemos todo perfumado y todo esto. Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Qué mejor ejemplo de Jesús. Se hizo como uno de nosotros. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Humildad, amor, tiene que ver con la obediencia también. Pero también surge, y es casi, no sé llamar normal, que hay problemas con la autoridad. Muchísima gente tiene problemas de la relación con gente de autoridad. ¿Por qué? Por experiencias pasadas en su vida. Experiencias dolorosas, experiencias traumáticas, con líderes religiosos, con pastores, con gobernantes, con empleadores, con maestros, con profesores, con padres, generalmente con padres. No con padres, con los padres. Experiencias traumáticas. Entonces no pueden ponerse, someterse a la autoridad, ni ejercer una autoridad auténtica, pasan a ser autoritarios. Porque está mal concebido, la raíz está mal. Entonces tiene un problema muy grave. Entonces debemos entender que conforme a la palabra, que la obediencia trae beneficios a nuestras vidas. Puede traer salud, sanidad a nuestras vidas, a nuestras almas, sobre situaciones diversas vividas en el pasado. Si las experiencias del pasado gobiernan sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones presentes, hay que corregir algo. Porque es difícil alcanzar una madurez espiritual sin el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es muy difícil, porque no me vengas a decir lo que tengo que hacer, hasta al Señor se lo puedo decir. Tenemos que ver que en Génesis, al comer del árbol que Dios dijo que no debía comer, ¿qué ejercieron? Desobediencia. Ejercieron desobediencia. En ese momento, entonces el hombre comenzó a definir su propia justicia. No solo sobre el conocimiento, sino determinó lo que está bien y lo que está mal. Entonces cada uno sabe lo que está bien, cada uno sabe lo que está mal y dejamos de lado lo que la Escritura dice. Pero miren dónde comenzó. En ese tiempo. Entonces de ese momento la voluntad del hombre comenzó a transitar un camino separado de Dios. El hombre ya no estaría en el lugar para el cual fue creado. Por eso hay un segundo Adán, por eso está Cristo, para restaurar todas las cosas. Desde ese tiempo. Ahora, quiero compartir 6 cosas del por qué obedecer. ¿Por qué es importante obedecer? Porque es una promesa con bendición. Nos conviene obedecer a Dios porque es una bendición. Dice la Escritura, lo que sí ordené fue lo siguiente, obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Miren, escuchemos bien, obedézcanme, así yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo ordene, a fin de que les vaya bien. Es tremendo, una bendición. Esta versión es Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, escuchar. Y vosotros seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. ¿Queremos que nos vaya bien? Obedezcamos. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Nos manda hacia atrás la desobediencia. No nos permite avanzar. Pero está clara la Escritura. Lo que sucedió con el pueblo de Israel. Andaron en sus propios caminos.
No, a ver si Dios me cambia los planes, como decía antes, el obedecer. Entonces hay bendición en la obediencia. Aunque Dios siempre enfatizaba en los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, porque era establecido en la ley, allí desde el principio, siempre valoró más la obediencia que los sacrificios. Muy por encima. Cuando Saúl desobedeció en el nombre del sacrificio, dijo, ¿qué le agrada? Una vez más este versículo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Es otra versión para estar más claro. El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Vale más la obediencia. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. En segundo lugar, la obediencia y la fe van de la mano. No siempre vamos a entender lo que Dios nos dice. O queremos entender todo lo que Dios nos dice. A veces nos quiere decir o nos dice algo que va en contra de nuestros planes, va en contra de cosas que yo tengo en mi mente, en mi corazón, en lo que creo que está bien, pero tenemos que tener fe en su palabra y en su sabiduría para que haya esa bendición, demostrar que le creemos a Dios por sobre todas las cosas que Él nos mande. Si no, pensemos lo que sucedió allí en Jueces capítulo 6, cuando el pueblo de Israel, el Señor le ordenó que dieran todos los días una vuelta alrededor de Jericó. Un ejército poderoso, el ejército, los escuadrones de Israel, con toda la experiencia de la guerra que tenían, el Señor le manda que en silencio den una vuelta por día alrededor de Jericó y el último día 7 vueltas a todo grito y todo lo que hicieron. No entendían nada, pero sin embargo obedecieron y cayeron las murallas de Jericó. Claro, nosotros lo vemos allí tan lejos en el pasado, una historia que de la escuela dominical, aquellos que tuvieron la oportunidad de niños estar en una escuela dominical, y parece como una historia de Hollywood, de Marvel, de fantasía, pero es una realidad. Lo que sucedió fue una realidad. La fe se demuestra por la obediencia y eso es un medio para reafirmar y perfeccionar nuestra fe. La fe, la obediencia da a la fe un sentido práctico, experiencial y dinámico. La obediencia es un acto de reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Lo reconozco a Dios por sobre todas las cosas en mi vida cuando obedezco. Sin reconocimiento de autoridad no hay crecimiento en la fe. Sin reconocimiento de la autoridad de Dios no hay obediencia y sin obediencia la fe no obra. Así de sencillo. Lucas capítulo 7 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, porque cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Este hombre temeroso de Dios, que había construido sinagoga, este hombre que tenía una percepción clara de quién era Jesús, un siervo romano que estaba reconociendo esto. Pero reconocía, por sobre todas las cosas, autoridad. Porque dice, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo, este va y viene, ven, describe claramente lo que es la autoridad. Y Jesús resalta en el verso siguiente que se maravilló de lo que estaba escuchando y compara la autoridad con la fe. Os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Fe y obediencia van tomadas de la mano. Y sucedió lo que sucedió, el siervo de centurión fue sano en ese mismo instante. Es beneficiosa la obediencia para cada una de nuestras vidas. Hebreos 11:8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Nosotros vamos sin saber dónde vamos. No es fácil, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos a España, teníamos conocimientos, teníamos el mapa de España enfrente, así la cabecera, ya en la cama, lo veíamos todas las noches, orábamos por las comunidades, leíamos sobre España. Yo hice una gira antes por varios lugares, en el último lugar donde después nos instalamos, me regalaron un libro de Cádiz, estudiamos sobre Cádiz, sabíamos algo dónde íbamos, pero llegamos allá y no era lo mismo. Pues había ido yo solo, no estaba Laura, no estaba Sebastián, no estaba Natalia, que eran chicos. Y te encontrás con un montón de cosas, y eso que habíamos leído, que conocíamos el mapa, conocíamos la ciudad que había alrededor, etcétera, etcétera. Abraham no tenía nada, pero obedeció. Qué importante es la obediencia. Permanecer es obedecer. Es importante porque la obediencia glorifica a Dios. Dice Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La obediencia, permanecer en Él, glorifica a Dios. El cristiano obediente lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto y su obediencia glorifica al Señor. Sin mí, nada podéis hacer. Sin embargo, en mí llevan fruto, más fruto, mucho fruto. Cuando leemos Juan desde del verso 1 del capítulo 15, claramente nos enseña esto, la importancia. En cuarto lugar, la obediencia trae victoria y vida abundante. A veces huye el enemigo que esto, que el diablo aquello. Sin embargo, dice que así, que sométanse, dice la Escritura, obedezcan a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Nos complicamos mucho la vida muchas veces. Si tengo que someterme a Dios, obedecerle a Él, por supuesto, ¿cómo resisto al diablo? En oración, batallando con la palabra, con la adoración. Recordemos cuando David adoraba y Saúl lo quería atacar, el espíritu de Saúl no podía hacer nada por la adoración. Y resistimos a veces hasta la adoración. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, obedecer a Dios por todas las cosas para tener victoria en nuestras vidas, tener una vida abundante. La obediencia muestra nuestro amor a Dios. En quinto lugar, Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra. ¿Amamos a Dios? El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él.
El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Qué importante es esto. La obediencia muestra el amor de Dios en nuestras vidas. Lo amamos, obedecemos su palabra. Por eso me remito nuevamente a Abraham, que sin conocer esta escritura, él amaba a Dios. Allí cuando comenzó y se fue de Ur de los Caldeos a una tierra que no conocía, no tenía ni idea, sin embargo estaba mostrando ese amor de Dios, porque amor es una palabra que requiere acción en nuestras vidas y resulta en obediencia. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medias no es obediencia. O sí o no. A medias es desobediencia. Qué importante, ¿no? En sexto lugar, Dios se revela a sí mismo a aquellos que le obedecen. Jesús promete manifestarse a todo aquel que le obedezca. Dice la Escritura en Juan 14, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos. Una vez más tiene que ver con la palabra y con el amor. Por acá hay algo más, y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Hay algo especial de parte de Jesús sobre nuestras vidas, al guiar nuestras vidas. Sin embargo, tiene que ver con amar los mandamientos, los hace suyos, los obedece. Por eso, muchas veces hay gente que obedece. Obedece por miedo. Una vez estaba con un joven adolescente, preadolescente, y le dije, ¿tenés miedo a tu papá por lo que me contaba? No. Estaba obedeciendo por miedo. Es mejor obedecer por amor. Porque si yo obedezco por miedo, mañana me rebelo y pego una patada a todo porque no hay amor. Obedecer por amor por sobre todas las cosas. Ser obediente comienza con la certeza de los beneficios que produce el gobierno del Señor sobre cada uno de nosotros. Certeza, seguridad, convicción. Es la esencia del Evangelio. Cuando el hombre desobedeció, allí en el Génesis hubo consecuencias. El destino del mundo fue diferente. Se generó resistencia al obedecer a Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de desobediencia, pero también muchísimos de obediencia. Como Abraham, que antes les decía, cuya obediencia fue posible por la fe, ¿no? Dice Efesios, pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, todos nos fue dado una medida de fe. Todos, nos dice Romano, todos. ¿Cómo desarrollamos esa fe? Fijémonos en Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y una vez más, salió sin saber a dónde iba. ¿Qué era esto? Paso por paso el Señor lo iba guiando. No le dio el mapa, no le dio el plan, sino le iba marcando el camino a medida que iba avanzando. Ahora, si creemos esto de Abraham, que leemos muchas veces, predicamos, enseñamos, qué importante es para nosotros la obediencia. Ahora, ¿es posible obedecer a Dios sin una vida en el Espíritu? No. Dice Hebreos 11, 39 y 40, debido a su fe, todas estas personas, cuando habla de los héroes de la fe, que menciona a muchísimos de ellos, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Cómo que no recibo todo lo que Dios me prometió? Todos estos héroes de la fe, dice la Escritura, que no recibieron todos lo que Dios le había prometido.
Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Qué alivio, ¿no? Sino qué sentido tiene. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Es para equiparar a todos por igual. Dios tiene preparado cosas preciosas, maravillosas para cada una de nuestras vidas. Por eso vemos que esta gente que llamamos héroes de la fe tuvieron experiencias extraordinarias, maravillosas, tremendas, vivencias increíbles. Pasaron de todo también, no cosas buenas siempre, terribles. Y solo fue una muestra de lo que Dios vendría a darnos a cada uno a través de Jesucristo. Solo una muestra. La experiencia extraordinaria y poderosa de ser gobernados por Él. De ser gobernados por el Señor en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Obedecerlo a Él por sobre todas las cosas. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. La Escritura nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y debemos anhelar ese testimonio todos los días. No olvidarnos de que somos hijos y si hijos, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Manifestó la obediencia a Jesús como el amor de Dios y esa es la naturaleza de Dios. Cómo nos ama a cada uno de nosotros para estar rendidos a Él. Dice Juan 14, el que me ama una vez más obedecerá ¿qué? Mi palabra. El que me ama obedece mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino el Padre que me envió. Importante. El que me ama obedece mis palabras. Llevar una vida espiritual, no religiosa, no espiritualoide, no mística, es una vida de obediencia. Y nos va a hacer ver a nuestras vidas que no están determinadas por lo que los demás dicen, sino lo que la palabra me dice a mí. Nuestras vidas siempre están determinadas por la palabra de Dios que nace en el trono mismo del Señor. Por eso, a modo de repaso, recordemos que la obediencia es una promesa con bendición. El Señor valora más la obediencia que todo lo que hagamos. En segundo lugar, fe y obediencia van tomadas de la mano, porque la obediencia le da a la fe un sentido práctico, dinámico a nuestras vidas. Que la obediencia glorifica a Dios, que lleva mucho fruto, que trae victoria y vida abundante al someterse a la palabra, obedecerla a Él. Muestra nuestro amor a Dios. El que me ama obedece mis palabras y se revela a los que le obedecen. Mi Padre le amará y yo me manifestaré a Él. Obediencia en nuestras vidas. Es un tema mucho más largo porque también está la obediencia a las autoridades puestas en la tierra, en la iglesia. Pero no vamos a referir eso en este día, porque más importante es obedecer a Dios y a su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,
Qué bueno sería escuchar cuando Jesús escuchó las palabras del centurión romano y que se dirigió a los que le seguían, que ni aún tanta fe hallado en Israel. Puede decir de cada uno de nosotros, cuánta fe hallé en sus vidas por ser obedientes. Por eso, Señor, que tomemos tu palabra por sobre todas las cosas, mostrar la obediencia en la misma, decir que te amamos y te obedecemos por sobre todas las cosas, poder caminar en obediencia, caminar en obediencia. Así como tantos ejemplos tenemos en la Escritura que nos inspiran, nos alientan, nos enseñan, nos impulsan. Que Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nuestras vidas cuando obedecemos. Confiar plenamente de que esto es así, Señor. Tener esa certeza, esa seguridad. Que tú tienes lo mejor para cada uno. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta maravillosa escritura que nos has regalado. Ese legado precioso que tenemos. Señor, una vez más que puedas decir cuánta fe he hallado en sus vidas por cuanto me han sido obedientes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengas una bendecida semana.